Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen dentro y fuera del país. Volvemos con La Hora que Ortiga. Hoy tenemos Ortiga Libre, tiro al blanco todo el programa, excepto la buena nota, que es la fase, la sección con la que iniciamos el programa de esta noche. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para Arecep por la significativa rebaja en los combustibles. La celebramos porque nos la debían, porque restablece el equilibrio en los bolsillos de las personas que tienen vehículo, que usan autobús o que usan tren. Al bajar los combustibles, probablemente se va a dar un impacto en las tarifas de los servicios públicos en general. Vendrá una caída en los ingresos de Recope, de modo que aquí hay un efecto cascada. Esa es la buena nota, enterita. Arecep por interpretar la realidad del costo del petróleo, del valor de los combustibles, y por ajustarlos a nuestra conveniencia como pueblo consumidor. Punto y aparte. Para usted, amiga, amigo que me oye y que tiene vehículo, no se vaya a empachar. Tenga cuidado. Alguna vez los combustibles fueron baratos y entonces rodábamos y rodábamos y rodábamos, no como la canción, sino que nos convertimos ambientalmente en irresponsables. Puede haber mucha gente que ahora que siente que el combustible bajó, entonces empieza a quemar combustible a diestra y siniestra, y eso terminaría siendo un daño ambiental, un daño financiero, porque vamos a tener menor costo de los combustibles y más consumo en la importación de petróleo. Por lo tanto, la buena nota se mantiene, pero dejo la reflexión aparejada. Ya regresamos. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Volvemos, amigas, amigos. Estamos en La Hora que Ortiga. Esta noche Rigoberto González y este servidor para compartir con ustedes. Para Tiro al Blanco les propongo un menú con 6 temas. Ustedes escogen el que quieran, por la vía telefónica, por Twitter, por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, como usted quiera. Tema 1. Se roban las barreras en la carretera a Cartago sin siquiera terminar de colocarlas. Tema 2. La Asamblea Legislativa
aprueba en comisión el proyecto de ley contra el maltrato animal. Paralelamente, un grupo de defensoras y defensores de los animales amenazan con embadurnar la asamblea con excremento, y la diputada Ligia Fallas lleva algunas muestras a la comisión correspondiente. Tercer tema, aparecen 5 casos de Zika originarios, todos en Guanacaste, en Sámara y Nosara. Cuarto tema, la importancia o no de las reuniones entre los presidentes de los supremos poderes. En general, en la doctrina constitucional se habla de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En Costa Rica se apareja el Tribunal Supremo de Elecciones, dándole una connotación similar en importancia. Estas reuniones de los 4 jerarcas son pertinentes, procedentes, convenientes. ¿Usted qué piensa? Quinto tema, México demandará a Costa Rica ante la OMC por el impedimento para que se traiga aguacate mexicano a Costa Rica. Y el sexto tema, no hubo quórum en la Asamblea Legislativa hoy. Entonces, ahí les dejo un menú bastante suculento y, como siempre, usted puede plantear el tema que le parezca. Siempre esta democracia mediática se nutre de lo que hace nuestra sintonía, la gente que nos escucha, que nos ve, que nos escribe. 905-222-0000 por el teléfono, La Ortiga CR por Twitter, La Hora que Ortiga por Facebook, donde quiera que usted esté, ahí en Alajuela, en su casa, llegando en este momento, en Punta Arenas, descansando, en Limón, trabajando, fuera de Costa Rica, en un horario distinto al nuestro, sintonizado por internet. Usted dice, le escuchamos, le leemos, le comentamos y nos ortigamos. Ya tenemos la primera llamada de esta noche. Dice don Glenn Montero que él está digitando el nombre de don William Durán desde Alajuela y de Dagoberto Alfaro desde Los Santos. Don William Durán, adelante por favor. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Muchos temas que usted tiene ahí, pero yo hace tiempo tengo una duda y quiero hacer un par de preguntas a usted. A ver. Ustedes eligen a los magistrados de la Sala Cuarta. ¿Y por qué yo a veces he oído que ustedes tienen que pedirle permiso a la Sala Cuarta para pasar un proyecto? Esa es una pregunta. Y la otra, en sí, ¿qué es el déficit fiscal que todos los gobiernos hablan y no lo pueden resolver? O sea, ¿a quién le debe el gobierno lo que es el déficit fiscal? Fernando, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, don William. Bueno, vale que son preguntitas fáciles, ¿verdad? ¿Qué tal que me preguntaran algo difícil? Ahorita voy a hacer un intento de contestarle las dos cosas. Don Dagoberto Alfaro, desde Los Santos, adelante. Don Dagoberto. Aló. Don Dago. Vamos a ver dónde está. Si está en la línea y se le perdió a Glenn, se nos cortó la llamada. Bueno, William Durán. Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa nombra a todas las personas que integran la Corte Suprema de Justicia. Son 22 personas, mujeres y hombres, que integran la Sala Primera, Segunda, Tercera y la Sala Cuarta. ¿Por qué se le consulta a la Sala? Porque la ley de la jurisdicción constitucional, entre las posibilidades que planteó, tiene una que es la consulta facultativa. La Asamblea Legislativa decide si le consulta a la Sala un proyecto determinado. Se usa, a mi juicio, con más frecuencia de la debida. Yo, sinceramente, no creo en que la Asamblea Legislativa debe estar tocando la puerta a la Sala para que le diga si un proyecto es o no es inconstitucional. La Asamblea debe tener criterio, debe tener determinación, y es la única depositaria de la voluntad del pueblo, del soberano. Pero
hay corrientes dentro de la Asamblea a lo largo de la historia de quienes creen más en la consulta. Yo vengo sinceramente influenciado por la escuela de Alberto Cañas, con quien fui diputado hace más de 20 años, y don Beto decía, hay que consultar lo imprescindible, no hay que estar majadereando. Entonces, ahí sintonizo más con usted. Déficit fiscal, se lo resumo de la manera más didáctica. Si en su casa usted gana 100 colones y gasta 125, los 25 restantes tienen que aparecer de algún lado, es endeudamiento. En Costa Rica hay dos tipos de endeudamiento, uno que se tiene dentro del sector público, que es deuda interna, y otro que se tiene hacia afuera, que es la deuda externa, también con organismos de financiamiento, normalmente multinacionales, pero ambas deudas implican un acreedor, un monto que se adquiere y se debe, y los intereses, que son lo más pesado en el caso de la deuda. Esto nos da el déficit, y el déficit ha ido creciendo porque no se están atendiendo los intereses, se están atendiendo los intereses, pero van creciendo. Y ahora que las calificadoras de riesgo no bajan la calificación, eso significa que los próximos préstamos van a ser más caros. Este es el problema del déficit, que termina incidiendo en su bolsillo y en el mío. José Luis Rodríguez desde Pital, San Carlos, y Jimmy Álvarez desde Alajuela. Adelante, don José Luis. Aló. Don José Luis. Vamos a ver qué pasó. Aló. Don Jimmy. Me hace el favor y le baja el volumen a su aparato. Sí, claro. Adelante, por favor. No, es para lo siguiente. Yo no sé cómo se lo ve. Don Jimmy. Bueno, hoy estamos escasos de suerte. Llevamos 3 bolas y un strike. ¿Aló? ¿Aló, ahora sí? Sí, don Jimmy, adelante. Gracias. Yo quisiera hacer una consulta, don Rolando, para ver cómo usted lo ve como diputado. ¿No sería interesante mandar a materia de referéndum la posibilidad de establecerle límite de fecha para que todos los proyectos de ley sean votados? Eso no significa que estoy a favor o en contra, es que en algún momento todos los proyectos de ley sean votados. ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Muchas gracias, don Jimmy. A mí me encantaría, no todos. Hay proyectos de ley que no se pueden sacar así, por ejemplo, las reformas constitucionales, pero vea si eso es válido, que el presupuesto de la República, ordinario o extraordinario, tiene plazo perentorio, y si no se vota, queda aprobado. Así de sencillo es el negocio. Realmente es una majadería, y le habla un hombre que conoce la Asamblea Legislativa, que ha dicho que el frío no está en las cobijas, que el tema no es del reglamento, es un tema de seres humanos, de actitudes. Yo seguro soy de los diputados que más intervienen en el plenario y en comisión, pero cuando hay que votar, hay que votar. Yo no encuentro ninguna justificación para que yo impida que se exprese la mayoría después de un razonable debate. Entonces, coincido con usted, no sé técnicamente si será una respuesta defendible, pero en la lógica y en el corazón de la ciudadanía y en el de este diputado, sintonizamos totalmente. Tenemos a don Gerardo Barrantes desde San Carlos. Adelante. Buenas noches. Anoche cuando, don Rolando, voy a ser un poco fuerte en mi comentario, pero voy a usar los términos adecuados y correctos. Anoche cuando un energúmeno llamó, creo que se identificó como Josué, y dijo que estaba feliz por el asesinato de 17 perros, casi me vomito de la ira. Yo quisiera decirle a este tipejo abyecto y despreciable que si yo lo hubiera visto le meto un balazo sin el menor remordimiento, porque gente así vale 1000 veces menos, no que un perro, sino que un gusano descusado, porque eso sinceramente eso es tener un alma demasiado sucia y demasiado negra. Ahora, eso no quiere decir que a los perros rabiosos
peligrosos que han atacado niños, pues sí, posiblemente haya que eliminarlos. Pero los perros callejeros, o que un perro se le escapó al dueño porque el dueño se descuidó, asesinarlo, me parece que es algo inaceptable. Por otro lado, Rolando, mire, este asunto de que la Corte Internacional de los Derechos Humanos obligue a Costa Rica a aplicar esta técnica, me parece que es totalmente abusiva, porque si de lo que se trata es de concederle derechos a alguien, creo que no se le puede dar derechos a nadie si se está pasando por encima de los derechos de los demás, en este caso de la mayoría de las personas que no les gusta eso. Y por otro lado, creo que la Corte tampoco tiene derecho a hacer que un Estado confeso católico reniegue de su fe, porque estaríamos volviendo simple y sencillamente al oscurantismo, a la Edad Media, lo cual tampoco es inaceptable. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a don Gerardo. A veces yo me quedo pensativo si meto la tijera o no la meto. Me dice aquí, este es un mensaje de ayer, Carlos Navarro: qué loco ese que está feliz por los mataperros, qué programa más democrático, dejar hablar a personas como esa. Bueno, yo lo recriminé y me parece que don Gerardo Barrantes tiene la particularidad de que hace intervenciones que son cargadas de animadversión. Entonces, a veces su razón, como en este caso, se debilita, se nubla por la sinrazón de las expresiones. Pero eso es parte de la hora que Ortiga. Rigo, ¿qué tiene usted en el almacén Ortigoso? Bueno, yo traía ahí varias, don Rolando. Primero, buenas noches a todos los radioescuchas. Muy interesante el tema del robo de las vallas ahí en la carretera Cartago. O sea, ahí es donde uno piensa, muchas veces rajamos con el país de que somos un país educado y que las tasas tan bajas de analfabetismo y que todo el mundo estudia, pero este tipo de cosas nos dejan en ridículo. Acuérdese también el tema de los postes abatibles, también una obra que todavía no estaba entregada y ya la gente se los robaba o estaban despedazados, que pasaban totalmente a la maldad en la carretera. Eso deja mucho de hablar de nosotros, o sea, es una ortigada para todo el mundo porque no demostramos la educación, y eso uno lo ve todos los días. Por ejemplo, un detalle tan mínimo como cuando uno va al baño en la universidad o en una institución que dice deje el baño como le gustaría encontrarlo, y uno se encuentra cada cosa. Y como dice el dicho, ¿verdad? Si no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Exactamente. Cruda realidad. Don Eduardo Guzmán desde Desamparados, don José Luis Rodríguez desde Pital de San Carlos. Pegué. Muy bien, vamos con don Eduardo, don José Luis, paramos las llamadas con ellos, vemos redes y vamos a pausa. Don Eduardo Guzmán, adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Voy por el tema que acaba de tocar el compañero que lo acompaña ahí, el amigo Rigoberto. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Sobre eso de los robos de las vallas protectoras, se me ocurre pensar, yo que he andado en bicicleta por esa zona de Tres Ríos Cartago y en algunos otros sectores, uno ve cómo se van desapareciendo, entre comillas, y la pregunta de los 5.000 sería, bueno, ¿y la seguridad en carretera? Porque eso tiene que ser más o menos, pienso que después de medianoche, cuando no hay nadie en las carreteras. Entonces, por ahí se los dejo planteados desde ese punto de vista de seguridad a nivel de carretera en horas que no necesariamente hay mucho público. Y el otro tema, para el cierre, me parece importante la reunión que usted acaba de indicar entre los 4 poderes. Pero enfocado a qué tema, esa es la parte importante en donde el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, se una con los otros 3 poderes para analizar todo lo que es el proceso electoral
con relación, por ejemplo, al abstencionismo, cómo tratar ese tema para las elecciones, por ejemplo, del 2018. Así que se lo dejo ahí, ese es el detalle, y gracias por la oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada a don Eduardo Guzmán. Oímos a don José Luis Rodríguez desde Pital y vamos a pausa. ¿Aló? Sí, señor, le escuchamos. Don Rolando, es un placer saludarlos a usted y a los que están ahí en ese programa. Los felicito por su programa y me gusta de vez en cuando participar también. Muchas gracias. Decirles que me gustaría, de los puntos que tocó, la reunión que piensan hacer entre los 4 poderes. Eso sí me gusta porque todos juntos yo sé que van a hablar muchas cosas muy necesarias para bien del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su llamada. Bueno, hay un tema que está candente, es la renuncia del embajador de Costa Rica en la OEA, Pablo Barahona Kruger, a partir del 11 de marzo. A mí me deja un sabor extraño porque hablan de que el embajador renuncia para asumir un cargo importante en la OEA. Dentro de la OEA, y correcto. En ninguna parte de la información se explica qué pasó con la investigación que tenía abierta por acoso laboral. ¿Hubo la investigación? ¿No la hubo? ¿Era culpable? ¿Era inocente? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Qué opinan las víctimas? Como que aquí hay una manoletina para que pase el toro sin que cornee a nadie. Yo creo que el tema se va a poner caliente para inicios de la semana entrante. De hecho es interesante porque si uno se fija en redes sociales hay un perfil un poco ortigoso, diría yo, de Cancillería que se llama Diplomáticos Unidos, que ha estado incesantemente publicando cosas en contra del señor Barahona sobre supuestos casos de abusos y malos tratos en la Embajada de Costa Rica en Naciones Unidas, la representación de Costa Rica. Esta salida sí queda como un poco en el aire. Otra ortigada que yo tenía ahí, don Rolando, es con respecto al tema de la FIB, porque el magistrado Fernando Cruz, en el programa de revista de Canal 13, dijo que había votado en minoría el tema FIB. Pero en la tarde, en Matices, frente a Randall Rivera, justo en esta cabina, dijo que votó por admitir el recurso. O sea, él votó con la mayoría. Exacto, pero anteriormente había votado con la minoría, ¿verdad? Él votó con la mayoría e hizo una anotación de su... Correcto, de su pero deja la sensación de que se desdice en su criterio. O sea, si hubiera votado en un principio, no hubiéramos pasado por todo esto. Sí. ¿Verdad? O sea, ahí es donde uno dice, ¿en manos de quién estamos? 2 notas colaterales. Una sobre lo de José Luis Rodríguez. Las reuniones de presidentes de supremos poderes son una especie de práctica tradicional, no tienen periodicidad, no tienen fecha, las agendas se construyen según acontezcan, y es una manera de mantener un grado de sintonía, de armonía, de conocimiento entre quienes presiden los poderes del Estado acerca de lo que están haciendo. No son reuniones con el propósito de llegar a establecer acuerdos, programas, acciones, sino de conjuntar en 2 horas, en 3 horas de conversación qué es lo que está viviendo cada institución, porque es imposible que los presidentes sepan lo que está ocurriendo en los demás poderes del Estado. Y sobre el tema de FIB, va a pasar mucha agua bajo el puente. Yo he estado valorando una intervención al respecto, porque mi posición es una posición muy de Rolando González. Yo no estoy contento con la sentencia, no estoy contento con que nos digan cómo hacer las cosas cuando está en medio el bien fundamental que tutela la Constitución. No hay ninguno por encima de este, que es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida no es a crear vida, es el derecho a ser vivo. Y la vida nace en el embrión. Esa es mi posición en cuanto al tema de FIB en el centro conceptual. A la par,
tengo la convicción de que si hay un órgano jurisdiccional competente superior y resuelve, lo que resuelve se acata. Porque si no, caeríamos en una situación rarísima. Somos miembros de las convenciones y de los convenios, para lo que nos sirve, lo demás lo rechazamos. Obviamente, si a mí me ponen a los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de vida, tal vez coincida con uno y discrepe con 4, pero esas son las autoridades que representan a Latinoamérica en esta materia. De modo que para la gente que me ha preguntado por diferentes vías, esa es mi posición. Los dictados de los tribunales se respetan y se acatan, aunque no me gusten. Los dictados de mi conciencia se defienden, aunque a otros no les guste. Esa es la disyuntiva en la que estamos. Todavía la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de emitir una legislación con más calidades. En esencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo la técnica de la fertilización in vitro es de aplicación libre en Costa Rica, en el área pública y en el área privada. Eso es lo que dijo. El gobierno de Costa Rica puede decir de cuántos embriones se dispone, en qué tipo de laboratorios, con qué condiciones de bioética, cómo financia la caja los casos que financie, cómo se asegure que no haya un mercado de embriones, cómo se asegure que no se convierta en un mercado de órganos a posteriori. Todas estas regulaciones se pueden dar. El elemento sustantivo es que la técnica en Costa Rica no tiene restricciones hoy, solo está el decreto que promulgó el Poder Ejecutivo. Vamos a una pausa y volvemos al segundo y último segmento de La Hora que Ortiga con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Volvemos, amigas y amigos. Dice don Alfredo Moreno: no estoy de acuerdo con algunas cosas de su programa, pero lo felicito por poner en su lugar a Gerardo Barrantes, un hombre odioso, recalcitrante. Don Gerardo Barrantes indudablemente es un personaje en La Hora que Ortiga y donde llama. Evisir Siles: Rolando, qué mala de los diputados ausentarse para no votar algún proyecto. Pienso que las ideas se combaten con argumentos y no simplemente agachándose. No, don Evisir, hoy no hubo nada de eso. Hoy simplemente fue ausentismo. 10 que tienen permiso, entre los cuales hay, creo que 3 o 4 con problemas de salud, incluyendo cirugías fuera del país, y otros diputados que estaban ahí cerca y llegaron tarde. Y eso fue lo que pasó. No era para bloquear algún proyecto de ley. Sigue siendo lamentable y censurable. Juan Campos: no puedo creer que este señor que odia a los nicaragüenses ahora esté defendiendo más a un animal. Qué buen toque. Carlos Acuña: Costa Rica, pueblos labriegos sencillos que se robaron la Virgen de los Ángeles. Ah, caramba. Bueno, ahí sí que me la puso complicada, ¿verdad? Rigo, usted tenía un tema ortigoso. Hay una cuestión muy interesante. Perdón, vamos con don Alberto Castro y Juan Vargas y luego seguimos con nuestras ortigadas de hoy. Alberto Castro, desde Guadalupe. Buenas noches, don Rolando y las personas que lo acompañan. Qué curioso lo que ha pasado con este asunto del FIP. Ahora se escucha. Adelante. ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Sí. Sí, me escucha. Que es interesante lo que ha sucedido ahora con el asunto del FIP. Está más en desacuerdo la gente ahora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que con el asunto del FIP. O sea, le han dado más pelota a la Corte que al mismo asunto del FIP. Es decir, es curioso, ¿no? Lo que ha pasado. Y otro asunto, don Rolando, más en broma que en serio, como diría don César Valverde, que paz descanse. Un día una periodista le preguntaba a un oriental que por qué vendía algo que ya había prohibido la ley, y alegó que no entendía el idioma. Y yo pensé,
Estos sin entender nos tienen arruinados, cuando entiendan bien nos terminan de arruinar más. Y ya para terminar, alguien decía el otro día sobre la Asamblea Legislativa que está conformada por buenas personas, pero no dan buenos resultados. ¿Por qué será, don Rolando? ¿Qué es lo que sucede? Buenas noches. Buenas noches, don Alberto. Ya le comento ese pequeñísimo tema que plantea usted. Don Juan Vargas, desde Desamparados. Don Juan. Don Juan. Sí. Adelante, por favor. Buenas noches. Gracias por la primera participación que hago en su programa. 3 alcances muy breves. Don Rigoberto, cuando usted hace una síntesis de que los ticos somos así, es que la gente aprende. Recuerde cuando Oscar Arias puso una piedra para hacer un edificio en un terreno ajeno. Es decir, y después, respecto a la manoletina que dice don Rolando, es la misma manoletina que hizo el fiscal con crucitas. Es que la gente aprende. Y tercero, respecto al FIB y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es impresionante cómo la Corte Interamericana, que protege los derechos humanos, atenta contra los derechos humanos de un embrión. O sea, ahí está la mano peluda de toda la industria médica, comercial, que ven grandes negocios con el tema muy adorable de poder ser padre y madre. Gracias. Muchas gracias, don Juan Vargas. Es un tema de no acabar, ¿verdad? Y en el que vamos a mantener una polémica cruda. He oído, especialmente en el programa de Amelia Rueda, que lo oigo asiduamente, que las voces de los defensores de la fertilización in vitro obvian el tema de la muerte del estado embrionario. Pero eso es una realidad científica, o sea, no la dice este educador que hoy es diputado, es ciencia pura, no es un tema religioso como han dicho, es ciencia, son científicos los que lo dicen. Entonces, este tema no va a terminar, ¿verdad? Nada más que hay personas como yo que entramos en el mundo de la racionalidad, dictada la sentencia, se acata. Yo seguiré con mis valores, mis principios, seguiré combatiendo donde tenga que hacerlo, pero ya está dictada la sentencia. Ahora hay que ejecutarla. ¿Qué límite le pongamos? Eso es un asunto nuestro. Lo que pasa es que también se va a venir que lo que saque la Asamblea Legislativa va a ser insuficiente para lo que tienen ahora, porque ahora es una medida laxa. Y ahí va a venir otra camorra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, a don Alberto Castro, buenas personas y no buenos resultados. Es una mezcla. La Asamblea Legislativa es una genuina representación del pueblo costarricense. Hay gente con un nivel intelectual extraordinario. Hay otros que tenemos como 4 neuronas y si las usamos todas a la vez nos fundimos. Y hay gente con educación formal, otros son comunalistas, cooperativistas, sindicalistas, empresarios, educadores, médicos, abogados, economistas. Es una multiplicidad de formas de abordar las cosas que además se aderezan con la ideología. Ponernos de acuerdo tiene una gran dificultad. Somos 57 personas en que no llegamos ahí por casualidad. Todos peleamos el poder, entonces tenemos egos significativamente grandes y nos cuesta mucho dejar de ser yo para ser nosotros. El reglamento de la Asamblea Legislativa además es obsoleto, es la primera vez que lo digo, altamente permisivo con el bloqueo, el obstruccionismo. El Poder Ejecutivo no conduce la energía con que se debe manejar el medio año que le toca a sus proyectos de ley. Las 9 fracciones son como un acordeón, a veces son 10, a veces 11, a veces 12, 13 o 14, porque el PAC se divide en tantas tajadas como crisis haya. El Frente Amplio, que era muy unificado, ahora tienen conflictos evidentes. Ligia Fallas y la fracción, la Unidad Social Cristiana, se divide entre Jorge Rodríguez y Humberto Vargas y el resto de la fracción. Los partidos unipersonales no tienen ese problema. El Movimiento Libertario
eran 4 y el 25% se separó de la fracción con Carmen Quesada. Liberación Nacional queda todavía unido, lo que ya es bastante decir, pero ante esa multiplicidad de factores se pierden los liderazgos y la energía se dispersa y por eso cuesta tanto llegar a acuerdos. Bueno, tenemos una avalancha de mensajes en Twitter, vamos a tratar de sintonizar. Roberto Guzmán, diputados pedirán informe del Poder Ejecutivo sobre situación de indígenas noves. Efectivamente hay una situación de explotación infrahumana que requiere atención y respuesta. Micael Cael pregunta, ¿existe alguna reglamentación para los programas de noticias no hagan noticia de un publireportaje? ¿Cómo se lo pongo? Es una manera de financiarse algunos medios de comunicación. El publireportaje se lo hacen al gerente, al presidente, a la figura de la empresa, de la institución, entonces le salen 2 páginas con muy buenas fotografías y eso se paga como pauta publicitaria. Debería ser algo como más parejo. Roberto Guzmán, gerentes del Banco Costa Rica ganan 1.530 millones al año. Como decía Cantinflas, no que no. Micael Cael, Costa Rica está a las puertas de una demanda de México por el tema fitosanitario. ¿Cómo que no se han puesto de acuerdo? Bueno, Rigo tenía ese tema, ¿verdad? El del aguacate. Sí, claro. De hecho, estábamos comentando ahora que lo habíamos jugado de adivinos aquí en la hora que Ortiga, que no nos extrañáramos si esto iba a escalar ya a la OMC. Pero don Rolando, tenía otro temita ahí en el primer menú que usted ofreció de opciones para Ortigar en tiro al blanco, y es con respecto al Zika. Resulta que en la Gaceta de hoy salió publicado el decreto de emergencia nacional por el tema del Zika. Lo raro es que tiene el fundamento jurídico que cualquier decreto por terremoto o inundación, inclusive para la gente que quiera revisarlo, eso está en el portal de la Imprenta Nacional, gratuito, en un documento en PDF, habla de fases de reconstrucción. O sea, yo en un momento dije, bueno, en plena etapa de verano nos cayó el huracán Zika, ¿verdad? Además que pone al control de la emergencia a la Comisión Nacional de Emergencias y no al Ministerio de Salud. ¿Y por qué esto? Me remito al 2009, cuando salió el decreto de emergencia nacional por el tema de la fiebre de la gripe porcina. El decreto que firmaban el presidente de la República, ministro de Salud en ese momento, se ponía el Ministerio de Salud a dirigir esta emergencia y no la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces uno se pregunta, ¿quién revisa las cosas que se firman en casa presidencial? Estaban muy distraídos. Hay una cantidad muy grande de recursos detrás de esto y, me parecería demasiado lamentable que para hacer un decreto de estos hagan copy-paste de cualquier otro decreto de emergencia nacional. O sea, es cuestión de analizar, ¿verdad? Lamentable y peligroso. Dice Gali Matías, en casa manda mi esposa, en el carro manda Waze y en Costa Rica manda la sala cuarta, punto final. Gali Matías mandaba. Ahora acaba de decirnos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en derechos humanos nosotros le damos el punto final. No es que se van a meter en todo, pero acaban de darle, contrario a lo que dice la presidenta del Poder Judicial, un guayabazo a la Sala Constitucional. Roberto Guzmán, Costa Rica podría haber demandado por México ante la OMC, ya lo comentamos. El POAS, perdón por la falta ortográfica, el corrector se puso chúcaro. Yo no he visto nada más temible que el corrector. Por eso lo más sano es tener buena ortografía, ¿verdad? Y la buena ortografía se consigue leyendo y escribiendo correctamente. Pero si usted en lugar de por pone una X, en lugar de que pone una Q, y en lugar de que pone una K, imagínese usted, ya el corrector de su cerebro está torcido. ¿Qué no va a ser el corrector de un animalito de estos que es irracional? Dicen que las faltas de ortografía son enfermedades de transmisión textual. Muy bien, linda esa frase. Micael Cael, Costa Rica aceptó la Corte de Derechos Humanos y sus dictados. Eso incluye a todo el aparato que conforma el Estado del Gobierno. Así es.
Teacher Josué, hoy estoy de acuerdo con la intervención del señor Barrante, pero aclaro que coincido con el fondo y no en la forma en que lo planteó. Coincidimos, Teacher Josué. Oscar Aguilar, por ejemplo, tema FIP, todo lo que se hubiera evitado si la Asamblea hubiera legislado a tiempo este tema. Incapacidad absoluta. Guillermo Sancho, no lo comparto, aumentará el consumo, más presa y desperdicio. ¿No sería mejor hacer una buchaca? Está hablando del precio de los combustibles. El POAS publica esto de que el gobierno de República felicita al embajador Pablo Barahona, quien ha sido invitado por el secretario de la ONU a ocupar un importante cargo en esa instancia hemisférica. Del análisis de la información recopilada se concluye que el proceder del embajador con las personas funcionarias de la misión no es conforme con las convenciones y normativas, etcétera. El POAS nos pone dos textos. Una contradicción que llaman. Claritica. Rigo, que está así. Una contradicción que llaman. Roberto Guzmán, Contralora, pide al gobierno decisión clara y contundente sobre el plan de refinería con China. Bueno, lo pidió ella y lo pedimos los diputados. Es increíble. Hoy era escalofriante oír el análisis de la Contralora sobre lo que ha significado Soresco. 50 millones de dólares malbaratados, ningún producto y un enorme gasto de plata suya y mía. Y no se para el asunto. Ahí hay responsabilidad de diferentes gobiernos. Óscar Aguilar, las ocurrencias y la ignorancia de muchos diputados es la principal causa de las consultas a la Sala Constitucional. Roberto Guzmán, el sindicato cuestiona despido de gerente general de la Junta de Protección Social. Creo que Micael Cael, después del discurso de Mitt Romney sobre Donald Trump, podemos esperar que los políticos le copien el estilo a los republicanos. Pregunta, Dios nos agarre confesados. Esa recta final en los Estados Unidos hacia noviembre, con Donald Trump, un excéntrico, cargado de plata, de una brillantez extraordinaria para los negocios y de una insensatez única para la visión integral del ser humano y de la sociedad, frente a una Hillary Clinton fría, robótica, mecánica, y yo soy fan de su candidatura, ¿verdad?, pero que no tiene la calidez necesaria para combatir contra Donald Trump. En Estados Unidos, perfectamente, el señor Trump puede ser presidente. Y si llega a ser presidente, imagínense ustedes lo que hará en su visión con los pobres cholitos que vivimos al sur del río Bravo. Según él, podría echarnos baigón o una cosa así, pero le va a costar un poquito. Yo espero que le cueste más ganar la presidencia de Estados Unidos. Ya voy con la llamada. Josué, el decreto de la FIB establece que los embriones se conservarán, no se desecharán. Eso es materialmente imposible, porque ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué? ¿Cómo? El financiamiento de esa criogenia, ¿cómo se hace? Esto es como poner elementos que no fueron balanceados ni siquiera con la Caja de Seguro Social. Micael Cael, no es un asunto de reglamentación, sino de ética y profesionalismo, y alguien regula el profesionalismo. La ortiga no es un asunto de reglamentación, sino de ética y profesionalismo. Micael, hoy nos vamos a dormir con amenazas al otro lado del mundo, Corea del Norte y sus ideas nucleares, no los entiendo. Francisco Rodríguez, ese funcionario en la OEA fue nombrado para premiar a su padre por sus servicios en campaña política. Conferencia de Cristiana Figueres en Costa Rica, nos comunica Roberto Guzmán, ahí está en el Twitter nuestro. Vamos con Jorge Marín desde Guadalupe, Adolfo Campos desde Liberia. Hola, adelante, don Jorge. Buenas noches, don Rolando. Buenas para noches. usted y para los que están ahí en cabina con usted, felicitarlo por el programa. Don Rolando, el compañero suyo antes dijo que los ticos nos jactamos de ser muy inteligentes. Sí, es cierto, yo considero que sí, que estoy completamente de acuerdo con él. Pero entonces yo quería pegarle una tiradita a todos esos chicos que nos creemos tan inteligentes. Yo me acuerdo, en campaña política, un señor llegó y dijo que iba a cerrar el CONAVI apenas llegara a la presidencia. Yo me acuerdo que cuando yo lo vi, yo me morí de risa, y yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Este carajo está loco, ¿o qué? Y los chicos que nos jactamos de ser tan inteligentes, 1.300.000 fueron a votar por él, y nadie se lo cuestionó. Buenas noches.
Buenas noches, muy buena ortigada, don Jorge Marín. Es una ortigada para 1.300.000 que creyeron esa tesis. Y yo le confieso que después de las elecciones yo me sumé al 1.300.000 y fui al 1.301.000 creyendo que esas cosas, si no ocurrían, al menos se iban a plantear. Y 2 años después ni en texto están. Adolfo Campos, desde Liberia, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos, don Rolando. Sí, señor. Esa pista de Curriabada, de Alto Chamogo, debió haber sido con cipreses en el centro. Para lo que falta creatividad, esa es la mejor vía diseñada por Daniel Uber, que tiene como 80 metros de ancho. Lástima que no se les ocurrió. Y hablando de pistas, me preocupa los tuburios en la autopista Wilson, que estuve viendo ahí. Eso sí no se debe permitir. Ese era el chapito Miguel para el turismo. Tenemos que hablar de migración cualquier día de esto. Tarde o temprano tiene que hablar de migración. El tercer punto, don Rolando, el Zika. En mi humilde concepto, eso es un cuento, eso es una fantasía. Eso es lo mismo que la malaria, el dengue, el chikungunya. Eso, para mí que lo inventó Brasil, porque donde dice que relaciones sexuales es porque Brasil, que hay que evitarlas, es porque Brasil está en muy mala condición económica. Lógicamente que no, hay que tratar de tener menos hijos para que la población sufra más y relinche menos. Y ahora van a poner a fumigar, entonces le van a poner patas a la plata. Y en último, el tema de las avionetas. Están cayendo ya 3 avionetas de Costa Rica en otros países con polvo blanco. Y dicen, yo la vendí hace 15 días, yo la vendí una semana porque eso se presta. Yo le pido a Aviación Civil que piense nada más, que lo medite, que lo que hay que hacer es que inmediatamente, si hay venta, tiene que reportarlo en las siguientes 2 horas. Se vendió esto y después va al registro para que no pase eso. Y de último, don Rolando, usted como diputado, ¿qué le parece cuándo van a quitar el 15% de aumento a las casas? Que eso sí está provocando desigualdad, los alquileres y pobreza. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias por su llamada. El último tema es un tema de ley y es un tema que tiene que ver también con el lucro de quienes son poseedores de bienes, ¿verdad? Entonces, con ustedes como la tercera o cuarta persona que me lo plantea, voy a pedir que me lo estudien para ver si le entramos. Dice Carlos Gerardo Salazar, gracias por el espacio. Tenemos que comprender que el tema del FIP no es una circunstancia de intervención religiosa, sino ante todo de bioética. La dignidad humana y el concepto de persona no deben ser negociables por ninguna instancia judicial. Amelia Echeverría Celeón, me parece aberrante la situación de Costa Rica respecto al asunto de la FIP. Me parece que debemos desligarnos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque la vida comienza en el momento de la concepción según la ciencia. Estamos matando millones de costarricenses que podrían nacer y no nacerán porque nos impone ir contra el derecho a la vida. Quieren que pongamos a nuestros niños no nacidos por esta técnica de parapeto, como hacen algunos países que ponen a sus niños ante un ataque. Estoy de acuerdo con la ley sobre la defensa de la salud animal, pero son más importantes los niños y por ellos daría mi vida. Vean ustedes si el tema es apasionante y además de contrastes muy profundos. Hilberto Escobar desde Goicoechea con la última llamada de esta noche. Adelante, Hilberto. Buenas noches, Rolando. Buenas noches a todos los que están escuchando tu programa. Yo siempre te escucho, aunque he dejado de llamar para que se descubran nuevas voces y nuevas críticas a la realidad y a la vida costarricense. Uno de los temas que vos enumeraste para ser discutidos, criticados y analizados es mi tema. Yo nunca he tenido una absoluta y gran confianza con esa juntadera en las cabezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, porque en las democracias más elaboradas, de mayor tradición y de mayor experiencia en el curso de la historia política del mundo conocido, no es una práctica cotidiana como aquí se está volviendo. Y si uno pudiera tener conciencia o por lo menos ver que algo cambia, que algo es diferente, que algo se hace pensando en las grandes mayorías del pueblo costarricense, menos mal. Pero ¿qué van a sacar adelante este país los líderes de los supremos poderes de la República si ya dieron lo que tenían que dar? No es mucho lo que tengan que ofrecer. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a don Hilberto Escobar por su llamada, por su aporte y la ortigada correspondiente. Dice el Puaz, vean lo que dijo Mitt Romney sobre Trump, hay cañonazos desde ahora.
Teacher Josué, ya uno no sabe cuál amenaza es mayor. Este está buenísimo. El Estado Islámico, Corea del Norte o Donald Trump. Qué clase de contraste, ¿verdad? Isabel, bueno, esto es una bronca con Micael Cael. Lo que existe es un colegio de periodistas que tiene un código de ética. Me parece que deben tener ahí alguna controversia entre ambos. Vamos cerrando nuestro programa de hoy, Rigo. En resumen, lo que dijo Mitt Romney fue en un discurso que dio en Utah, que calificó a Donald Trump de fraude y que invitaba a los republicanos a no votar por él como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Inclusive, bueno, para la gente que está inscrita en los correos masivos de la campaña Hillary Clinton, Bernie Sanders, etcétera, han estado enviando correos hoy, ¿verdad?, sobre este tema. Inclusive, de hecho, hay un correo bastante fuerte que dice que digo que Donald Trump es terrible y absolutamente odio lo que él apoya. Entonces habla de que odian cómo insultan a las mujeres, la gente de color, los países que no están de acuerdo con lo que él piensa, que odian su total incapacidad de entender los asuntos tan complejos que son las relaciones internacionales y el papel que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Entonces ya, digamos, las acusaciones y los ataques en contra de Donald Trump por parte, por ejemplo, de Hillary Clinton ya están subiendo de tono. Inclusive eso se puede ver en sus redes sociales, ya usan palabras muy fuertes, por ejemplo, odio. O sea, en este correo, por ejemplo, que acabo de recibir de la campaña de ella, utilizan la palabra odio varias veces y ya entran, digamos, en una campaña del miedo, prácticamente. Pero es que no es tanto el hecho de la campaña del miedo que se pueda hablar aquí, ¿verdad?, sino que Donald Trump es una amenaza real en estos temas. Y pues, en un principio, y eso es una cuestión que se ve mucho en internet, es que cuando Donald Trump en un principio decía que quería ser presidente, a todo el mundo le parecía gracioso, pero ya cuando se postuló y empezó a meterse en política y a participar en los debates y todo, y empezar a ver que empieza a coger ese apoyo, ya la gente empieza a preocuparse y el fenómeno Trump está ahora prácticamente imparable y vamos a ver qué acontece en las próximas semanas. Yo voy a ver si visito a Donald Trump para ver si me ayuda para alguna cosa del futuro, ¿verdad? Si tuviera un poquito del dineral que se maneja y un poquito del pelo que luce, yo creo que estaría en mejores condiciones, ¿verdad? ¿Te has visto que ese tipo le salen las insensateces como pelo tiene en la cabeza, en abundancia? Pero como escribieron acá en Twitter, ¿qué será más peligroso? ¿El Estado Islámico, Corea del Norte o Donald Trump? Sí, de hecho que yo estaba leyendo un carajo también en redes sociales que decía que gente como Donald Trump es lo que hace que surja el Estado Islámico. Un carajo, eso no se oía aquí, salvo cuando lo dicen los ortigosos. No, que decían que más bien que bueno, son apreciaciones un poco alocadas, pero decían que, por ejemplo, apreciaciones como las de Donald Trump sobre el resto de las personas, sobre el resto del mundo, eran la que provocaban que gente como los pertenecientes a ISIS hicieran las atrocidades que hacen, ¿verdad? O sea, esos discursos de odio, intolerancia y demás, pues solamente se alimentan con más odio. Pero sí, definitivamente Donald Trump, en caso de metiéndose en la política, él es una persona que, digamos, dentro de las altas esferas en Nueva York, en el tema de Hamptons, Wall Street y demás, bueno, hay una parte de Wall Street que está en contra de él, pero es un carajo muy respetado por el hecho de que él es una persona que hace cosas. O sea, en Nueva York, en Manhattan, esas construcciones inmensas, él dice, bueno, hay que hacer tal proyecto, se hace. O sea, ha generado esa credibilidad. Aunado ahora, bueno, todo el show mediático que él ha hecho con diferentes programas en los que ha aparecido. De hecho, inclusive ahora ha salido un video en redes sociales de su participación en la WWF. No sé si alguna vez oyó hablar de eso, don Rolando. Sí, claro. Hablaban que eran las novelas de los machos, ¿verdad? Que es donde aparecían en lucha libre. Pues Donald Trump sale ahí y
agarran ese video y ponen, y este chavalo quiere ser presidente de los Estados Unidos. Sí, definitivamente la gente en ese país tiene que poner las barbas en remojo y que reflexionar muy bien, profundamente. ¿Verdad? Nos vamos, amigas y amigos. Mañana estará Carlos Roversi con turno al bate. Dice Glenn que él se persina cuando viene Roversi. Yo no sé si es porque lo admira mucho o por el peligro que es cuando ortiga. Es que dicen que don Carlos es un poco más disparado para ortigar, que usted es más diplomático. Es más ortigoso, claro. Ya veremos cómo es el asunto mañana. ¿Qué dice Glenn? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Ah, sí es el asunto. Lo que pasa es que eso es un gato más grande que yo, por varias razones. Nos vamos, amigas y amigos. Carlos Monge, Rodolfo Chacón en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi y Rolando González Ulloa. Nos despedimos. Buenas noches. Muy buenas noches y nos escuchamos el día de mañana. Porque gracias. La voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.